Y como tú bien has dicho, es una vivienda que está habitada. Se sitúa en la población de Moncada y Reixac. En ella viven un matrimonio joven, Juan Manuel Aguilera y su mujer Mónica, que desde aquí quiero mandarles un fuerte abrazo por su hospitalidad, porque realmente se portaron muy bien con nosotros. Y la peculiaridad que tiene esta vivienda, porque algunas personas han preguntado, pero bueno, ¿qué tiene este lugar que no tenga otros? Realmente no tiene nada diferente a que tenga cualquier otro lugar. Pero, sin embargo, ocurren cosas que no son las típicas. Estamos acostumbrados a escuchar que, y a veces es cierto, que para captar psicofonías cuesta bastante. No es una cosa de coger, llegar a un lugar, colocar un equipo de grabación y ya está. No, requiere mucho más trabajo y muchas veces te vas de vacío y vuelvo a repetir, prácticamente es lo normal. Y esa es la peculiaridad que tiene esta vivienda, que eso no es lo normal. Al encontrarse prácticamente a 100 metros de un punto negro en las líneas ferroviarias españolas, en el paso a nivel de Moncada y Reixac, que a día de hoy se ha cobrado la cifra de 168 víctimas mortales, parece que ese lugar es como un caldo de cultivo. O sea, grabar ahí es realmente muy fácil. Nosotros estuvimos cerca de 4 horas y media con Juan Manuel y su mujer, que nos invitaron a pasar un día cualquiera de un fin de semana, para que comprobáramos si realmente lo que él estaba grabando en sus dispositivos era cierto, o si estaba equivocado o sencillamente malinterpretaba lo que estaba sucediendo ahí. Y pudimos comprobar in situ que realmente grabar psicofonías en casa de Juan Manuel es muy, muy sencillo. Porque otra cosa también me gustaría diferenciar. O sea, grabar psicofonías es una cosa, pero grabarlas de calidad es otra, muy distinta. Y aquí se dan esas dos circunstancias. Se da que es fácil grabarlas y además de bastante claridad. Has comentado que cerca de allí hay unas vías que se han cobrado cientos de víctimas. ¿Estas víctimas han sido por accidente del ferrocarril o ellas mismas se han suicidado? Digamos que las vías del tren, para que los oyentes hagan una idea, pues no son subterráneas ni nada, o sea, están a nivel de calle, con lo cual la gente puede buscar en YouTube o en el buscador paso a nivel de Moncada y Reixac y saldrá pues como los niños cruzan para el colegio de un lado a otro, o sea que con lo cual ya nos podemos hacer un poquito la idea de lo que está sucediendo ahí. Los vecinos se quejan a diario y el ayuntamiento parece hacer oídos sordos, pero respondiendo a tu pregunta, hay un poco de las tres cosas. Las últimas víctimas fueron accidentes, muchachos que iban con los cascos, iban muy pegados al borde de la vía y al pasar el tren hizo un poquito como túnel de viento y los arrolló, con lo cual ya no hace falta describir cómo quedaron. En otro caso la mayor parte son suicidios, son realmente suicidios y otros son accidentes. Con lo cual ya te digo, tenemos un cúmulo de muchas cosas ahí, pero no solo en las vías del tren, o sea, las vías del tren se han sumado 168 víctimas, pero en el bloque de Juan Manuel, cuando nosotros estábamos hablando con él, haciéndole la entrevista, nos contaba que hacía poco acababan de venir de viaje y uno de sus vecinos se acababa de suicidar y se acababa de matar en la puerta de su bloque. Por el patio de luces también se habían tirado personas, incluso que en el último planta del bloque habían entrado a robar. Una persona pensándose que el propietario estaría trabajando, pero se equivocó porque el propietario había trabajado por la noche, con lo cual estaba durmiendo. Se despertó, sorprendió al ladrón en su casa, salió huyendo por el patio de luces y al no haber barandilla pues cayó de 25 metros para abajo y bueno, no hace falta tampoco describir cómo terminó la cosa, pero ya te digo que no solo las vías del tren, parece que es que el lugar reclame ese tipo de situaciones. ¿Y tú cómo explicarías o a qué piensas que es debido que ocurran estas cosas? Yo podría decir que prácticamente si tuviéramos la oportunidad de investigar en cada uno de los apartamentos y de todos los edificios que hay, que son muchísimos, los que están haciendo límite con las vías del tren de Moncada y Reixac, obtendríamos este tipo de registros. No creo, y en este sentido sí lo digo así, que el piso de Juan Manuel sea más peculiar o particular que el resto. Sin embargo, la peculiaridad que tiene es que Juan Manuel se atreve a experimentar en su propia casa, con lo cual obtiene estas voces. ¿En qué creo que puede llegar a ser? Pues podrían ser muchísimas hipótesis. Podríamos, siempre si hablamos de que
las voces que obtenemos son voces de gente fallecida, pues podríamos hablar de quizás las víctimas de su propio bloque, quizás las víctimas de las vías del tren. También los vecinos cuentan que hay muchísimas muertes porque hay una cementera cerca que provoca un alto nivel de cáncer. Siempre hablando de si creemos que estas voces provienen de personas fallecidas. Pero como tampoco tenemos una prueba a día de hoy de que eso sea así, sencillamente sabemos que estas voces no son provocadas por nuestra mente, sabemos que no son provocadas por sonidos que provoquemos nosotros, pero tampoco sabemos de dónde provienen. Yo quizás, si tuviera que elegir una opción y tirando un poquito pues más al romanticismo, a lo que siempre he creído, diría que estas voces provienen de las vías del tren. ¿De las vías propiamente dicho? Sí, de las vías del tren. Explícamelo un poco mejor, si no te importa. No, quiero decir que las voces vías que se registran sí. pertenecen a parte de las víctimas que fallecen en esas vías del tren. Esto es lo que yo quería que me aclarases. ¿Os ha dado por estudiar o investigar la historia del lugar, el pasado? No podemos investigar mucho, digamos, porque es un barrio, hay mucha confluencia de diversas culturas, a muchos de ellos no les gusta que este tipo de temas se toquen, y ya te digo que no fue propiamente una investigación, fue más una experimentación y una comprobación que querían que hiciéramos Juan Manuel y Mónica para ver si realmente lo que él captaba era cierto o no. Para poder hacer la investigación en el lugar de qué ocurrió, sí que me he puesto muchas veces en contacto con otros compañeros y realmente sería muy difícil, porque no es lo mismo trabajar, que se haya dicho en la introducción, en una casa encantada, en una casa abandonada, que estás un poco a tu aire, te puedes mover, que en un lugar donde pasa muchísima gente, donde es un lugar de paso constante, donde, vuelvo a decir, hay una mezcla de culturas y no están de acuerdo con que se investiguen este tipo de fenómenos, con lo cual prácticamente diría que va a ser, no imposible, pero muy difícil poder investigar sobre el terreno realmente qué ocurre en ese lugar. Estas personas que están en el piso llevan unos años ahí. Anteriormente había otra gente. ¿Tú sabes si los anteriores moradores del piso habían tenido problemas también de este tipo? Cuando hablé con Juan Manuel, ellos vinieron a principios de los años 2000, después de haber contraído matrimonio. Era un piso de segunda mano, lo compraron, lo reformaron. Recuerdo que en una de las conversaciones Juan Manuel me dijo algo de una persona fallecida, pero ahora no recuerdo bien si era en su propio hogar o en uno de los apartamentos colindantes. Sin embargo, ellos, y cuando tú vas a su vivienda, no notas nada raro. Es una casa pues como si voy a la tuya, tú vienes a la mía o voy a la de cualquier oyente. Una casa que aparentemente pues cuando entras se respira normalidad, se respira tranquilidad, no hay sensaciones extrañas, no hay cambios de ningún tipo, no hay sonidos raros. Es más, su casa está bien acompañada por varias mascotas, un total, si no recuerdo, entre 4 o 5, y tampoco se comportaban de ninguna manera extraña. Sin embargo, Juan Manuel, al ser aficionado a la transcomunicación instrumental, decidió comenzar a grabar y le picó un poquito el gusanillo, nos contaba él, paseando un día a su perro, y es cuando vio una de las primeras víctimas, como la policía, digamos, tapaba y acordonaba la zona después de que el tren hubiera acabado con la vida de esta pobre persona. Y a partir de ahí empezó a pensar, ¿y si quizás lo que pasa aquí se puede llegar a registrar en algún dispositivo? Y fue en ese momento, fue ese el detonante cuando Juan Manuel comenzó a grabar. ¿Qué distancia hay desde la casa hasta las vías? Pues realmente muy poca. Diríamos que 100 metros quizás sería mucho, pero realmente no hay ni una calle de separación. Están muy pegadas. ¿Y los edificios, Jorge, colindantes? ¿Tienen alta? Sí, hay muchísimos. Hablamos de Moncada Resac, la parte de las vías es una barriada muy grande. Esto está en Barcelona, ¿no? Sí. Es que me parece, creo que no lo hemos mencionado. Yo te preguntaba que si los edificios colindantes también tienes tu conocimiento de que ocurran este tipo de grabaciones psicofónicas. No tengo constancia. Como ya te digo, hay mucha mezcla de etnias entre, musulmán, etnia gitana sobre todo, y no, ese tipo de temas no les gustan, con lo cual ya no hace falta ni que preguntes, porque no digo que la respuesta no vaya a ser agradable, pero te dirán un rotundo no. Y mi opinión es esa, que seguramente en todas las casas, si pudiéramos entrar, aunque nos llevara años, acabaríamos grabando algo, siempre y cuando mi hipótesis sea cierta y el origen esté en ese lugar.
y no esté en algo más antiguo, algo más arraigado, pues al piso de Juan Manuel, que no lo creo. Pero no tenemos una manera hoy en día de poder averiguarlo, pero sigo pensando lo mismo, que quizás en todas las casas pudiéramos grabar, pero bueno, tenemos la suerte de haber podido entrar a la de Juan Manuel y comprobarlo ahí. Has comentado que tienen, ahora no recuerdo bien si 4 o 5 mascotas, Sí. y que ellas no se comportan de un modo extraño o de un modo especial. ¿Cómo se comporta una mascota cuando, digamos, siente una determinada presencia o algo extraño en un lugar? Bueno, hablaré en este caso no de conocimiento de causa, porque a mí no me ha pasado. Me ha pasado hace muchísimos años llevar a un can que tenía una casa abandonada, bueno, comportarse de una manera loco, pero más allá de eso, en mi casa jamás ha pasado nada. Pero por lo que cuenta la gente, bueno, pues los gatos sabemos que perciben sonidos muchísimo, y los perros mucho más agudos que nosotros, con lo cual se ponen viendo un punto fijo, se alteran, maullan a lugares donde no hay absolutamente nada, están siempre muy nerviosos, van corriendo y saltando de un lugar a otro. Y ya te digo, en casa de Juan Manuel y Mónica, para nada. O sea, estaban todo el rato pegados a nosotros, bueno, pues se comportaban como se comporta cualquier mascota normalmente. No había nada en ellos que dijeras, pues ostras, está mirando hacia allí y no hay nada. Está empezando a maullar para allí, tampoco hay nada. No hace más que correr y venir. Se bufa, por ejemplo, mirando hacia un punto donde solo hay oscuridad. No, ellos se comportaban con total normalidad, con lo cual encima te desconcierta más aún. Y rompe también otro de los mitos, porque todo el mundo cree que antes de una secuencia psicofónica, antes de grabar una voz, se tienen que suceder una serie de fenómenos, quizás bajadas de temperatura, quizás sonidos, quizás no. Eso no es cierto, y en este caso es otra de las pruebas más que se puede mostrar para que la gente vea que no, que eso no ocurre, que el fenómeno psicofónico no tiene nada que ver con ese tipo de antecedentes de los que acabo de hacer mención. Tenemos unas grabaciones psicofónicas que cuando tú me digas yo las voy pasando. Cuando tú quieras. El hecho de no ser, como ya he dicho, una investigación profunda de semanas, meses o incluso años, no tiene más trascendencia. O sea, son un ejemplo para que la gente vea lo que Juan Manuel y nosotros hemos podido captar ahí, y fueron todas grabadas la misma tarde, con lo cual, cuando tú quieras y en el orden que tú quieras, no hay problema por eso. Pues, si te parece bien, vamos a poner una que parece que dice, voy a quitar la música, el infierno te gusta, ¿no? Creo que dice eso. Pues la voy a pasar. No sé si se ha oído perfectamente. ¿Qué pregunta le hicisteis? Porque yo me imagino que hacéis preguntas antes de que salgan las grabaciones, ¿no? Sí, en este caso esta grabación no es mía, está cedida por Juan Manuel, porque muchas de las que él tiene nos las ha ido pasando días antes de ir a su casa para que viéramos qué había por allí. Y esta era una conversación, si no recuerdo, entre Juan Manuel y su mujer Mónica, y es una cosa realmente peculiar y curiosa, porque él nos cuenta en la entrevista que le hacemos que se meten en medio de sus conversaciones. O sea, cuando él está hablando con un amigo, incluso hay una psicofonía que a mí me gusta mucho, pero me parece que esta noche no la escucharemos, que hace referencia a su perro Lalo. Él está hablando con su perro y de golpe sale una voz cantarina de un niño de fondo que dice Lalo, dice el nombre del perro, y él recalca mucho eso. Estoy hablando con mi mujer, estoy hablando con mi amigo, estoy hablando con quien sea, y ahí tengo la grabadora encendida y se cuelan en medio de la grabación. Hombre, muchas veces sin hacer ninguna pregunta previa. Jorge, la psicofonía sí que la tenemos, ¿eh? No sé, yo por eso lo dejo así un poco, porque ahora no sé cuál había y cuál no. Yo te he dado un orden de psicofonías, pero tengo todas las demás que me has mandado y las tengo aquí, o sea que si quieres la probamos a ver. Sí, la del perro Lalo es realmente interesante, porque es una prueba de cómo él está hablando de su perro y algo se cuela en medio. Vale, pues vamos a ponerla un momento. El Lalo viene aquí. Vamos a poner un especial hincapié para que la gente capte lo que estás hablando, que es justo de hacer la pregunta o del comentario que está haciendo tu compañero. Se oye como de fondo una voz de un niño, ¿no? Sí, en este caso es Juan Manuel, el propietario de la vivienda, y en una de sus experimentaciones tiene la grabadora encendida y está hablando pues de su perro, de algo que está haciendo él, y su perro se llama Lalo. Y entre cuando él dice el Lalo viene aquí y luego dice mira al Paquito y se va,
en esos segundos que hay de silencio, Sí. sale una voz cantarina de un niño que dice Lalo. Pues vamos a escucharlo otra vez. El Lalo viene aquí. La verdad que yo te voy a ser sincero. Hago una grabación de estas y me sale una voz así en casa y no tengo sitio para correr. Si no pones el piso a la venta. Te lo Bueno, digo hay mucha de gente que corazón. tiene sangre fría, en este caso Juan Manuel es así y no hay por qué tener miedo, ¿no? Él mismo también nos lo contaba en la entrevista, no hacen nada en casa, o sea, no... Alguna vez dice que escuchan como si le movieran las llaves o le tiran alguna moneda, pero más allá de eso no es nada exagerado ni nada sobreactuado, con lo cual ellos viven muy tranquilos al margen de lo que él pueda grabar y que lo hace por hobby, ¿eh?